en ciudadanía, las anteriores clases, lo referente a la temática de las constituciones. Hemos visto hasta la Constitución de 1998. No hemos topado todas, pero hemos analizado las más relevantes. Y principalmente hemos venido hablando de los cambios en cuestiones de derechos. Ahora, en la clase de hoy, la temática es las constituciones como formas de expresión política y social antes de ver la Constitución de 2008. Es necesario comprender que las constituciones no se conforman solo por el mandato de los políticos. No es que un político necesariamente viene con una perspectiva y la instaura, sino que el planteamiento parte de unas necesidades anteriores. Como hemos visto en la Constitución anterior, principalmente la de 1998, hubo una ruptura y un cambio fundamental. Ahora, ¿qué entendíamos directamente por Constitución? Ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué decíamos que era una Constitución? Vamos, cualquiera, el que desee opinar. ¿Qué era la Constitución? No, vamos. El lugar donde se eligen las decisiones, o sea, donde se dan decisiones. ¿Dónde están decisiones? Bueno, se deciden Un para punto poner de normas. normas, sí, la opinión del pueblo, ya, pero más de fondo. ¿Perdón? Leyes. Sí, leyes. ¿Qué tipo de leyes? Es una normativa. Esto es ley. Es una norma para el Ecuador. David, perdón. Derechos. Derechos. Derechos, muy bien, gracias, David. Entonces, son las leyes, las normas básicas del Estado. Del Estado ecuatoriano, en este caso, se enmarcan deberes y derechos básicos para nuestro pueblo. Y la Constitución también marca la distinción entre un Estado y otro, porque cada Estado, ya sea el Ecuador, ya sea Chile, ya sea Argentina, dependiendo, tienen un criterio propio sobre lo que es su nación. Por lo tanto, la Constitución es básica para plantear otro tipo de normas. Por ejemplo, una normativa para la salud, para la educación. Dependerá mucho de la Constitución. Entonces, la Constitución es base de todo Estado, no solo en el Ecuador. ¿De dónde parte principalmente las constituciones? ¿Por qué tanto cambio de constitución? Principalmente por las demandas sociales. Para las constituciones, que no son solo un instrumento jurídico, es decir, no solo hay leyes ahí, también son instrumentos que recogen las demandas de los pueblos, que cuestionan el orden establecido y que exigen la atención a las necesidades que el modelo del Estado no está cumpliendo. Luchas sociales principalmente, no se olviden las perspectivas de los indígenas, visiones de grupos sociales relegados, de perspectivas de grupos feministas y demás, han planteado los cambios en nuestro país. Sin la demanda social no existe un cambio en la Constitución, porque se plantea que los criterios siguen siendo correctos. Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta esta perspectiva. ¿Sí? Como pueden ver en la imagen, muchas de las demandas sociales están planteadas para generar cambios. ¿Dónde está el problema fundamental cuando esto se convierte en violencia? La demanda social está instaurada en la última Constitución del Ecuador, pero la demanda social debe respetar el criterio y el punto de vista de cada persona. Debe fundamentar sobre todo y fundamentarse en la Declaración de los Derechos Humanos. No podemos irnos en contra de la vida de nadie más y la visión para crear una constitución incluyente donde todos los grupos sociales participen debe permitir la opinión del pueblo. Las demandas sociales, que rápidamente decimos que son esa lucha por generar más derechos, están organizadas por movimientos sociales. ¿Qué es un movimiento social? ¿Qué entendemos por movimiento social? ¿Qué será esto de movimiento social? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué entendemos por movimiento social? Calahorrano, ¿alguna perspectiva? Dicen que es un grupo de personas luchando por algo, por... Sí, por algo.
Sí, es un grupo de personas, pero ¿qué les diferencia de, qué sé yo, de que nos organicemos 5 personas y vayamos a luchar por nuestros derechos? ¿Qué les diferencia de esas 5 personas a un Que es del movimiento? pueblo. O sea, Sí, tiene que ver con el pueblo. No está mal lo que dice, pero algo más, alguna consideración más de este movimiento social. Por ejemplo, un movimiento social es el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT. ¿Qué le determina a este colectivo como un movimiento social? ¿Alguna idea? ¿No está claro lo que pregunto? Por ejemplo, como les digo, si nosotros nos reunimos entre 5 personas y vamos a luchar, no necesariamente somos un movimiento social, somos personas que nos interesa la demanda social, pero el movimiento social tiene algo por detrás, tiene una organización y eso es fundamental, porque las demandas sociales son expresadas principalmente por estos grupos sociales que tienen un carácter organizativo. Dentro por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores hay una persona que está a cargo de este Frente Unitario. También dentro, por ejemplo, de la CONAIE, que es otro movimiento social, hay un representante. Dentro de las feministas también hay representantes que guían las protestas. ¿Por qué es importante entonces el movimiento social? Porque si no, las demandas sociales no tienen orientación. Una demanda social debe ser reflexiva, debe ser guiada con un objetivo. No debe ser demandar por demandar. Todo tiene que tener criterio. Por lo tanto, los movimientos sociales que se organizan con una perspectiva van a demandar desde un punto de vista. Por ejemplo, las feministas plantearán un criterio y se ve reflejado en la nueva normativa, donde la ley incluye, por ejemplo, el femicidio como una de las perspectivas que se han venido luchando durante mucho tiempo. No es solo por el hecho de que cambiamos la ley por cambiarla, sino que esa ley está fundamentada en una lucha social. Por lo tanto, la construcción de la constitución del Ecuador, de cualquier constitución, de un cambio de constitución, estará referenciada a la demanda social. ¿Qué quiere el pueblo? Hay que mostrar que el pueblo tiene ciertas consideraciones que irán variando dependiendo de la época y que muchos grupos invisibilizados, como los indígenas, las mujeres, los grupos LGTBI y demás, perspectivas serán sacadas de esta visión principalmente porque muchas de las constituciones no las incluyen. Por lo tanto, la constitución es una construcción no de papel, es una construcción de demandas sociales por movimientos sociales, por grupos de personas que quieren un cambio, que quieren una nueva visión y una nueva perspectiva. Vamos a analizar un tema referente a la constitución anterior. La constitución de 1998 tenía un carácter económico neoliberal. ¿A qué nos referíamos con neoliberal? ¿Qué era esta perspectiva neoliberal? ¿Nos quedó claro qué era esto de neoliberalismo? Que el Estado no influía mucho en los asuntos económicos. Perfecto, eso es a grandes rasgos. Y no se olviden otro punto importante, la propiedad privada. Como el Estado no tiene injerencia directa dentro de estas perspectivas, entonces los bancos y las empresas van a tomar parte en esta visión. Ahora, ¿cuál es el problema principal en América Latina? Que América Latina, por medio de la visión neoliberal planteada desde los Estados Unidos, ha ido minando la visión de avance económico en nuestros países. Por lo tanto, una de las consideraciones fundamentales del neoliberalismo planteado en América Latina, con presidentes, por ejemplo, como Yamil Maguad, era intentar que los Estados Unidos obtenga el pago de los intereses de la deuda externa. Y eso generó muchos procesos. Uno de esos procesos de este consenso de Washington, que tenía como objetivo final que en América Latina existan gobiernos de líneas neoliberales donde quien salga beneficiado sean las empresas de los países norteamericanos, principalmente de los Estados Unidos. Y esa implementación de esta perspectiva neoliberal generó el feriado bancario, además de otros factores, obviamente, que ya lo veremos. Vamos a analizar un video que tiene que ver con el feriado bancario y el fundamento detrás del feriado bancario, pero está directamente relacionada con la concepción neoliberal.
El Estado generó muchos procesos de cambio. Acuérdense, 1998, con la nueva Constitución, trató de generar mayores avances, por ejemplo, en cuestiones de pluriculturalidad, cuestiones de que los grupos olvidados tengan mayor acceso, pero se olvidaron de la cuestión económica. Y el momento en el que el país entra en crisis, comenzamos a tener un proceso de caída del Estado. Otras consideraciones que podemos recordar de la Constitución del 98 que fueron avances en cuestiones de derechos, antes de entrar a la crítica del neoliberalismo, ¿qué recordamos de la Constitución? Le daba derechos de vida a los niños y niñas. Ya es la primera Constitución que declara los derechos de la niñez y la adolescencia. La primera Constitución que introduce la perspectiva de que somos ciudadanos desde nuestro nacimiento. Otras perspectivas, la Defensoría del Pueblo, la educación gratuita, la educación bilingüe. Los pueblos se incluyen dentro de esta perspectiva. ¿Algo más que podamos recordar? Otra visión que La ciudadanía para todos. La ciudadanía para todos, sí, lo que dije anteriormente, sobre todo la perspectiva de que ciudadanos son La edad desde del el voto nacimiento. de mayor de edad. A ver, explíquese mejor. Que es necesario tener 18 años para poder votar. Sí, no tanto porque la Constitución del 78 ya planteó esa perspectiva, pero le da un mayor énfasis a la adolescencia, digámoslo así. Puede ser, en ese sentido. De ahí, no se olviden, la mayoría de edad desde los 18 años está planteada desde las constituciones anteriores. ¿Algo más que podemos decir sobre esta consideración? El Estado se asume como garante de los derechos. Ya, una de las consideraciones importantes y que no se la plasmó directamente en la economía. El Estado es garante de derechos. El Estado crea la Agencia de Garantía de Depósito, donde la Agencia de Garantía de Depósito debía priorizar al depositante, a la persona que va al banco, cuando en realidad priorizó a los bancos. Vamos a verlo en el video. Antes de eso, hay que tomar en cuenta que las garantías que se plantearon fueron garantías de este sentido, de inclusión, pero no en el sentido económico. ¿Otra consideración más? ¿Alguien que tenga otro criterio? ¿Alguien más que pueda plantear otra perspectiva de avance en cuestiones de derechos? Bien, chicos. Entonces vamos con esta consideración del video. ¿Me pueden decir si se observa lo que estoy mostrando? ¿Se puede ver? No, Alicia. No, vamos otra vez entonces, generando esta consideración. ¿Ahí se puede ver? Sí. Ya, vamos, tomen nota, por favor, principalmente de los datos históricos y de las perspectivas que se plantearon a partir del feriado bancario. La historia empieza en 1995, durante el régimen de Sixto Durán Ballén. Para bajar la inflación y arreglar una crisis económica que se venía arrastrando de años pasados, se elevaron las tasas de interés, con la idea de impulsar a los ahorristas e inversionistas extranjeros a depositar su dinero y que los bancos tuvieran suficiente para prestar y así reactivar la economía. Además, se liberalizó el sistema financiero, permitiendo la creación de varios nuevos bancos. Las tasas de interés para el ahorro llegaron a ser hasta del 270%. La política macroeconómica favorecía la especulación, por lo que era más rentable tener el dinero en el banco que realizar actividades productivas. Pero todo este dinero que entró a la banca no fue bien utilizado. Muchos de los banqueros empezaron a prestarles a sus amigos y a sí mismos, sin pedir suficientes garantías. Así los banqueros se convirtieron en agricultores, en mineros, en camaroneros, gracias a los famosos créditos vinculados. Pero el primer campanazo viene con el Banco Continental, ya que tras su quiebra, este banco fue intervenido por el Estado y se sienta un mal precedente. El Estado salva a los bancos mal administrados. Otros fenómenos solo empeoraron las cosas en los siguientes años. La guerra con el Perú, la crisis asiática, los bajos precios del petróleo y el fenómeno del Niño debilitaron aún más a un ya enfermo sistema financiero. Estos eventos generaron una crisis bancaria,
La gente empezó a retirar masivamente su dinero, pero los bancos habían prestado de más. Así, en 1998, la crisis financiera se generaliza y con la excusa de pagar a los ahorristas y a los bancos quebrados, se crea la AGD en diciembre de ese año. 3 días después, el Filambanco es intervenido. Ese mismo año, el Estado intervino el Solbanco, el Banco de Préstamos y el del Tungurahua. En el 99, el sucre se dispara y alcanza los 19.000 sucres por dólar, golpeando fuertemente al país entero. Para evitar el retiro masivo de los ahorros y frenar la devaluación, el gobierno decreta un feriado bancario de 5 días y se congelan los depósitos de los ecuatorianos. Ese mismo año quiebra el Banco del Progreso y su presidente Fernando Azpiazu es apresado. También quebraron los bancos Filancorp, Finagro, de la SUAY, Occidente, Bancomex, Crediticio, Banco Unión Popular, La Previsora y del Pacífico. El caos era total. Entrando al nuevo milenio, el presidente Maguad le entrega a Gustavo Noboa un país dolarizado, fijando el tipo de cambio en 25.000 sucres por dólar. Y pocos días después, el 21 de enero, Maguad es removido del poder por un golpe indígena militar. Mientras tanto, la AGD devuelve el dinero congelado a la gente en papeles. Los ahorristas que tenían su dinero en sucres perdieron doblemente, por el valor de los papeles y por la devaluación del dólar. Por otro lado, los grandes deudores de la banca cerrada se reúnen y crean fideicomisos para pagar sus abultadas deudas. Bien, chicos, vamos entonces críticamente con esta perspectiva. ¿Qué pudimos observar en el video que es crítico del feriado bancario? Licen, ¿Sí? ¿Sí, Cristian? Licen, se me dañó el audio. ¿Me puedo dejar volver a entrar? Me voy a salir de la reunión, por favor. No hay problema. ¿Vamos a alguien más? ¿Algún criterio? Gracias, Licen. Vamos con algún punto de vista. ¿Qué se pudo observar importante del feriado bancario? Que duró 5 días. Bueno, el feriado bancario como tal duró 5 días. En la realidad, la crisis económica viene desde la época del presidente Sixto Durán Ballén. Por lo tanto, son años que tiene problemas el país. ¿Alguien más? ¿Otra perspectiva, otro punto relevante de este feriado bancario, de esta noción crítica de la economía? Que los bancos quebraron por los créditos vinculados que generaron. Ya, principalmente por la perspectiva de que se prestaban a ellos mismos. Les dieron la posibilidad de prestarse. No se olviden, ¿por qué se genera esto? Porque los bancos comienzan a generar intereses demasiado altos, lo que provoca que la inversión no exista. Las empresas no invertían porque generaban más dinero con su propio dinero estando en el banco. ¿Algo más? ¿Otro punto más de vista crítico que se quiera criticar? Vamos con la relevancia entonces de la perspectiva del feriado bancario como protesta social posterior. Vamos analizando los puntos relevantes. Vamos poniendo lo que se pudo observar y les parece a ustedes que es más relevante del video. Vamos, Karen, algún punto relevante del video. Que también hubo la guerra con Perú, el fenómeno del Niño, y eso también causó peor que, Ya o generó un sea, proceso mayor hubiera al economía proceso económico. Sí, pero ahí más que nada tomar en eso. cuenta que, gracias, Karen, tomar en cuenta que esos son factores externos, pero que acrecentaron la problemática, sí. Señor Yar. La dolarización. Ya, un factor importante es la dolarización. ¿Qué empeoró la dolarización, Alexander, desde su punto de vista? ¿Por qué fue problemático esto de la dolarización, señor Yar? ¿Por qué nos causó problemas la dolarización? La devaluación del La devaluación del sucre, ¿sí? ¿Qué más?
puede ser el factor de la dolarización que generó el Que cambio las de moneda. personas que tenían en el banco perdieron el doble de lo que tenían. Sí, perdieron el doble principalmente porque no les entregaron su dinero. El cambio de dólares, de sucres a dólares, perdón, generó un devalúo de lo que tenían en el banco y además la perspectiva de darles estos papeles que eran como bonos, que muchas veces nunca se devolvió el dinero. ¿Quiénes fueron los que generaron el proceso entonces de ganancias? Solo los bancos y los dueños de los bancos. Por lo tanto, la crisis económica de lo que sería este feriado bancario, proceso que se da desde la perspectiva de no solo de Yamil Maguad, sino de la caída de muchos presidentes y de lo que nosotros estábamos analizando anteriormente, es darle un valor agregado a los bancos, donde el modelo económico principalmente está planteado desde la perspectiva del neoliberalismo. Este modelo económico y político planteado en América Latina, que desde la presidencia de Yamil Maguad y la nueva constitución intentaba plantear cuestiones de avance de derechos, por detrás existía un criterio económico errado. Y la economía errada era principalmente darle el cargo mayormente a los bancos. Cuando un banco quebraba, el Estado no simplemente decía es su responsabilidad que asuma el dinero de sus depositantes. ¿Para qué se creó la AGDES? Y la Agencia de Garantía de Depósitos debía ser la que garantizara a los depositantes. Comenzó a garantizar a los banqueros, donde el banco que quebraba, el Estado le asumía. No tenía ningún sentido. El Estado no era fuerte. Desde la consideración neoliberal hay una eliminación del Estado en cuestiones de inversión. Por lo tanto, el Estado débil, el momento que asume los bancos que comienza a quebrar porque no tiene dinero para pagar. Y esta es una de las crisis más fuertes que ha cambiado la perspectiva desde el feriado bancario, desde la visión que se dio en el cambio de moneda, la lucha y la firma de la paz con Perú, el perder el territorio definitivamente, el tener bancos que se llevaron el dinero, la lucha social que se generó a partir de esto, desde los movimientos sociales, generaron un nuevo proceso. Y el nuevo proceso es el proyecto de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana y el proyecto de ley de 2008, la nueva Constitución, no se dio simplemente porque queríamos cambiar el modelo sin más. No era porque vino Rafael Correa y planteó una perspectiva de un nuevo modelo. Se plantea este nuevo modelo como lucha contra el neoliberalismo. Acuérdense cuál es una de las consignas de la Revolución Ciudadana. No olvidar el pasado, no plantearse lo mismo de antes, no generar procesos de endeudamientos como se dieron anteriormente, lo hayan logrado o no, pero esa era la perspectiva y se genera la Revolución Ciudadana desde la visión como lucha social. Esta perspectiva de constitución y la nueva visión a partir del presidente Rafael Correa será un modelo socialista. ¿Cuál es el problema de esta perspectiva? Lo veremos en las siguientes clases, pero principalmente que el Estado comienza a tener demasiada injerencia sobre cuestiones de inversión. Seguimos dentro de este modelo. Aquí no había inversión porque era preferible tener el dinero en el banco. El banco me daba más intereses que el que yo ganaba generando inversión, generando empleo. Por lo tanto, lo dejaba aquí. ¿Qué pasa a partir de 2008? No tengo inversión de empresas privadas, por lo tanto, el Estado va a generar un aparataje institucional que no tiene sustentabilidad, porque los empleados públicos generan su dinero de los impuestos. Y si no hay inversión de empresas privadas, ¿quién paga esos impuestos? Entonces, hay que ser críticos con las dos posturas, pero hay que recordar también los avances en ciertas consideraciones. Y como les digo, el proyecto de Revolución Ciudadana nace directamente de la lucha social, de la demanda social, por la consideración principal del feriado bancario y por el proceso que se dio a partir de los presidentes como Bucaram
y demás presidentes que fueron teniendo procesos cortos en su presidencia y que simplemente les interesaba tener ganancias. Por lo tanto, no se olviden de esas perspectivas y no se olviden de aquellos presidentes que se fueron generando con criterios en el sentido de que se quiere solo obtener ganancia. De ahí seremos críticos con el siguiente proceso de Revolución Ciudadana, la siguiente clase, porque hay puntos que deben tomarse en cuenta. No todo lo que se planteó fue de forma correcta y estamos viendo las consecuencias en la actualidad. El proceso del coronavirus no es solo el coronavirus, es las malas decisiones políticas y económicas que se tomaron en el último gobierno y en el anterior gobierno a partir de una perspectiva de sobrecarga en el Estado. Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí.